Bueno, voy a iniciar este trabajo práctico donde se nos ha pedido tomar algún ejercicio a modo de ejemplo desde el orientador de aprendizaje y crear un material multimedia donde podamos ir explicándolo. Así que en mi caso voy a tomar un ejercicio de continuidad. Previo a iniciar con el ejercicio voy a hacer un repaso de lo que es una función continua desde la parte práctica, cuáles son las condiciones que debe cumplir una función para poder ser definida como continua. Hay un pequeño video el cual quería compartir donde continua se puede dibujar directamente sin levantar el trazo de este papel. Una función a contrapartida discontinua, vamos a ver que al momento de dibujarla encontramos que existe un punto donde esa función no está definida. Ese punto concretamente es el punto donde la función se hace discontinua, ¿no? Y desde el trazo vemos que es necesario levantarlo para poder continuar con el dibujo de la función. Bueno, básicamente para definir a una función como continua tenemos que cumplir, o la función tiene que cumplir, nosotros tenemos que validar esto, tres condiciones. La primera es que exista el valor de la imagen de la función en el punto que estamos estudiando. Por otro lado, que exista el límite cuando x tiende a ese valor de la función. Y por último, estas primeras dos condiciones tienen que ser iguales. Podemos describir en pocas palabras, podemos decir que una función es continua en un punto si y solo si la función está definida en él, hay límite en ese punto, existe el límite en ese punto, y el límite, por último, es igual a la imagen de la función en ese punto. Pasando al ejercicio. Para la resolución de este ejercicio voy a dejar en la parte superior derecha estas tres condiciones que vamos a ir utilizando y vamos a ir validando para resolverlo. El ejercicio que tomé es el ejercicio 20 desde el orientador de aprendizaje, donde vemos que es una función partida, una función por trozos, donde está definida como 3x cuadrado menos 7x cuando las x que estamos chequeando son menores a 0, 4 más x cuando la x es igual a 0, y por último la función está definida como 2x al cuadrado más x para las x mayores a 0. En este ejercicio nos habían pedido específicamente hacer la validación para dos puntos, a igual a menos 2 y b igual a 0. Básicamente para resolver este ejercicio consiste en verificar para cada uno de estos dos puntos que se cumplan las tres condiciones de continuidad, ¿no? Las que vimos anteriormente y las que están en la parte superior derecha de la pantalla. Vamos a comenzar con la resolución de este ejercicio. Vamos a tomar el punto a igual a menos 2. Vemos que la función para a igual a menos 2 está definida como 3x cuadrado menos 7x. Es la parte de la función que tenemos que utilizar para verificar la continuidad. En este caso estamos viendo que 3x cuadrado menos 7x es una función que es polinómica, y debemos tener presente que este tipo de función siempre es continua en los casos donde los exponentes de las variables sean números positivos. Si este es el caso, que en este caso tenemos 3x al cuadrado, que es positivo, este tipo de función va a ser siempre continua, porque no hay ningún valor que pueda tomar esa variable para lo cual el resultado de esa función sea una indeterminación.
Entonces, en este caso podemos indicar que en un entorno de a igual a menos 2, en un entorno de a igual a menos 2, esta función es continua. Este punto podemos resolverlo de esta manera. Vamos a pasar al punto b igual a 0. Bueno, para empezar a resolver esto tenemos que tomar la función, la parte de la función 4 más x, porque este valor es justamente 0, y tenemos que ir haciendo la validación, el chequeo para cada uno de estos tres puntos. El primer punto, entonces dijimos que tenemos que validar si existe la imagen entre la función en 0. Bueno, el cálculo nos indica que 4 más 0 es igual a 4, entonces existe f en este punto, existe un valor de la imagen para este punto. En segundo lugar, tenemos que validar los límites. Tenemos que buscar el valor del límite ordinario para la función cuando x tiende, en este caso, a 0. Para esto tenemos que calcular los límites laterales, ¿sí? Porque ya sabemos que tienen que ser iguales para que exista el límite ordinario. Bueno, en el primer caso tenemos que el límite por izquierda, tenemos que utilizar la parte de la función 3x cuadrado menos 7x, porque para las x menores a 0 estaba definida de esa forma. Entonces, tenemos dos términos, 3x cuadrado menos 7x. El primer término podemos indicar que es un valor que tiende a 0, porque justamente al reemplazar la x, que es un valor muy chiquito, es casi 0, cuasi 0, y lo elevamos al cuadrado, sigue siendo un valor casi 0, con lo cual si multiplicamos un valor que es 0 prácticamente por 3, en este caso, podemos indicar que ese valor es 0. Lo mismo pasa con 7x. 7 por un valor que es casi 0 nos va a dar 0, con lo cual este límite cuando x tiende a 0 por izquierda es igual a 0. Vamos a ver el límite de x tendiendo a 0 por la derecha. Tenemos que utilizar la parte de la función 2x cuadrado más x, porque así estaba definida la función partida. De la misma manera que vimos para el límite de x tendiendo a 0 por izquierda, lo hacemos por la derecha. El valor 2x cuadrado tiende a 0, igual que la x que tiende a 0, con lo cual esto, el resultado del límite cuando x tiende a 0 por la derecha es 0. Entonces podemos determinar que como ambos límites, tanto izquierda por derecha, son iguales a 0, podemos decir que existe el límite ordinario de esta función y su valor es 0. Vamos a sacar las últimas conclusiones y mostrar el resultado final de este ejercicio, donde vimos para esta segunda parte del punto b igual a 0, donde vimos que la imagen existe para el punto que estamos tratando y esa imagen es igual a 4. La segunda condición era que existiera el límite ordinario para esa función y el mismo existe y era 0. Y por último podemos indicar el punto 3, donde tienen que ser iguales el límite de la función cuando x tiende a 0 en este caso, y el mismo tiene que ser igual a la imagen. Como vimos, el punto 1 y 2 no son iguales, con lo cual podemos decir que para este segundo caso de b igual a 0, la función se presenta como discontinua. El resultado final de todo el ejercicio se podría indicar como que la función es continua en el punto a igual a menos 2, por lo que habíamos visto que es una función polinómica, y es discontinua en el punto b igual a 0, ya que no cumple la tercera condición de o que se debiera cumplir para indicar que una función es continua. Hasta aquí llegó el ejercicio.